es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Hola a todos mis hermanos, amigos, el Señor los bendiga el día de hoy. Sean todos bienvenidos a la célula virtual. Demos inicio a esta célula haciendo una oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te doy por las personas que se han conectado en este momento y que se van a conectar y van a escuchar esta lección. Permite que sea de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Toma control, Señor, de mi boca y permíteme ser de bendición para tu iglesia, para mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Le doy la bienvenida a las 4 personas que están conectadas en este momento. La lección del día de hoy se titula Vuelve a llenarte de su espíritu. Vuelve a llenarte de su espíritu. ¿De cuál espíritu? Del Espíritu de Dios. Rompehielo es la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante buscar la llenura del Espíritu Santo? No sé si los hermanos que están conectados ahí quisieran dar una respuesta. ¿Por qué es importante buscar la llenura del Espíritu Santo? La palabra de Dios en Efesios 5, 18 dice lo siguiente. Voy a estar leyendo aquí varios versículos. De hecho, a leer del 15 al 20 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en el 18 nos dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es muy importante que el Hijo de Dios, que el creyente, el que crea el Evangelio, sea lleno del Espíritu de Dios. Introducción.
Yo le pregunto ahí a los que están conectados, Dios bendiga a la hermana Carmen Sánchez y a las demás personas que están conectadas. Yo les hago la pregunta, ¿quién quiere ser mejor cristiano? Ustedes que están allá al otro lado de la pantalla, ¿quisieran ser un buen cristiano? Pues la respuesta es para eso, es obtener, ser llenos del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios more en nosotros, ¿cierto? Que nuestro cuerpo sea el templo donde Dios pueda habitar. Dice, muchos creyentes creen equivocadamente que deben fatigarse tratando de ser cada día mejor y más buenos. La verdad es que ni el Señor ni su santa palabra nos exige que procuremos mejorar por nuestro propio esfuerzo. Claro que el Señor sí quiere que seamos mejores hijos, mejores cristianos, mejores vecinos, pero Él quiere que lo hagamos a través de su Espíritu, porque es la única manera que vamos a poder vencer. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, obtenemos poder para vencer el pecado y para realizar la voluntad de Dios en esta tierra. Es imposible para cualquier persona llegar a ser mejor en la vida, al menos no permanentemente. Puede que trate de ser una buena persona por un momento, pero tarde o temprano le van a faltar las fuerzas, no va a poder continuar. Es imposible para cualquier persona llegar a ser mejor en la vida, al menos no permanentemente, sin la intervención divina. El Espíritu Santo, que habita en quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos ayuda a crecer cada día para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos. El Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos ayuda, amén, a hacer la voluntad de nuestro Dios. La carne es deficiente. Dios, y de una manera sencilla de que tengamos acceso a su poder cada día. Y esa manera es a través de la llenura del Espíritu Santo. El poder de Dios es asequible a nosotros desde el momento en que somos bautizados con su Espíritu. Ahora leamos Hechos 1, enfocándonos en el versículo 8, pero voy acá a leer otros versículos desde el 2. Dice lo siguiente. Hechos 2. Denme un segundito acá. Versículo 1 dice en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo nos permite imitar a Jesús. El apóstol Pablo dice que Dios nos fortalece con poder. En Efesios 3:16 la palabra del Señor también dice esto. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, a través del Espíritu de Dios. El Espíritu nos llena de toda plenitud de Dios, según Efesios 3:19. Es decir, que podemos ser como Él en cuanto a su carácter, pero no por cuenta propia, sino por la llenura de su Espíritu. Desde todo punto de vista, nuestra carne es deficiente. No es capaz de agradar a Dios, no es capaz de llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo que vive en nosotros tiene el poder y la sabiduría para hacernos vivir en victoria sobre el pecado. El Espíritu de Dios libera todo poder sobrenatural en nuestra vida. Nos lleva más allá del nivel de nuestra limitada naturaleza humana. Es por eso que Dios nos lo ha dado, para que por medio de Él seamos bendecidos cada día con una vida recta y agradable a Dios. La palabra del Señor dice que recibiremos poder. La palabra del Señor también nos dice que Jesús dijo, antes de descender al cielo, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar el Consolador.
para que estuviera en nosotros. Aunque las obras del Espíritu Santo en nosotros son muchas, en esta noche vamos a hablar de por qué es importante o cuál es el resultado de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aunque las obras del Espíritu Santo son muchas, se pudieran numerar muchas, en esta noche vamos a hablar acerca de 5 de ellas que son básicas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos comprender las cosas de Dios, según 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, desde el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, número 1, el Espíritu Santo nos ilumina para comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Número 2, el Espíritu de Dios nos capacita nuestra voluntad e intenciones para que perseveremos en hacer lo correcto. Esto se encuentra en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, desde el 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, les está escribiendo Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, 2, el Espíritu de Dios nos capacita para hacer la voluntad de nuestro Dios. Número 3, ennoblece nuestros pensamientos y emociones para que expresemos el fruto del Espíritu. Ennoblece nuestros pensamientos y emociones para que expresemos. Cuando el Espíritu de nosotros, de Dios, está en nosotros, nosotros podemos dar el resultado, ¿cierto? El Espíritu de Dios produce en nosotros lo siguiente. En Gálatas 2:22 se encuentra el fruto del Espíritu. Yo sé que los hermanos, hemos estudiado este tema con los hermanos también. Están las obras de la carne y está el fruto o el resultado o lo que produce el Espíritu de Dios viviendo, morando en nosotros. Entonces voy a leer también las obras de la carne. Dice acá desde el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que produce la carne, la obra de la carne. Pero con el Espíritu de Dios, con ese poder para vencer el pecado, el 22 dice, más el fruto o el resultado o lo que produce el Espíritu Santo es lo siguiente. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces el Espíritu Santo produce todas esas cosas agradables a Dios y que nos ayudan a crecer en nuestro caminar cristiano. Nos ayudan a ser de bendición en el reino de Dios. Número 4, el Espíritu de Dios dinamiza nuestros cuerpos físicos para servir al Señor, según Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. El Señor, me estaba acordando, creo que ya lo leí o lo vamos a leer, cuando el Señor les dijo, ¿no? Les dijo a sus apóstoles antes de que les encomendara la misión de que fueran y predicaran el evangelio a todas partes del mundo, les dijo que se quedaran en Jerusalén y que fueran llenos del poder del Espíritu Santo, que no se fueran hasta que fueran llenos de ese poder para llevar a cabo esa gran misión que tenían. Número 5, un día es muy importante tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo, porque un día transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos para que entremos a la vida eterna con el Señor, según Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es una razón muy importante porque debemos anhelar esa promesa que Dios dio a su iglesia, ¿cierto? A los que creyeren. Otro punto de la lección dice el Espíritu Santo y el pecado. Estos dos se contrastan, ¿no? Dice, la culpa persigue los pasos de la humanidad, devora todo el gozo que Dios diseñó para nosotros. Y el autor acá nos hace unas preguntas, dice, ¿nos acechará para siempre el fantasma de nuestra culpa? ¿Existe liberación para estos sentimientos de culpabilidad, de carga del pecado? Sí, por medio de la llenura del Espíritu Santo. El diablo es el fiscal que apunta hacia nosotros con su dedo acusador. El diablo es el que nos acusa de pecado, ¿cierto? Nos dice, eres un pecador, ¿por qué estás yendo otra vez a la iglesia? ¿Por qué te estás arrepintiendo nuevamente? Y nos llama por nuestro pecado. Mas el Espíritu Santo es realmente nuestro defensor. ¿Por qué? Porque con amor Él nos guía hacia la confesión. Él nos guía para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Podemos venir confiados a Dios y pedirle que nos limpie, que nos perdone. Y acá el autor escribe un pensamiento, dice, ningún psicólogo o psiquiatra puede hacer eso, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro gran Dios a través de su Espíritu. En Juan 16:8, la palabra del Señor dice lo siguiente. Quiero leer acá también varios versículos. La obra del Espíritu Santo voy a leer desde el 5 hasta el 11. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Eso lo estaba diciendo Jesús. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces en Efesios 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El diablo, como lo mencioné hace un momento, el diablo nos acusa de pecado. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos convence de pecado. ¿Sabes cuál es la diferencia? El diablo te acusa para alejarte de Dios. El Espíritu Santo te convence para que te acerques a Dios. El diablo quiere que te sientas bajo la carga de la culpabilidad y digas, no soy un buen cristiano, no soy bueno en lo más mínimo, soy un fracaso como creyente. Y cuando tú crees esas mentiras, no ves razón alguna para acercarte a Dios. En cambio, el Espíritu Santo te convence para que puedas confesar a Dios tus pecados y seas perdonado y limpiado
para que recuperes tu amistad con Dios, para que recuperemos esa relación con Dios que se rompe a causa del pecado. Dice, a la vez el Espíritu Santo te hace conocer la plenitud de su gozo. La palabra del Señor nos dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece. ¿Cuándo? Se entristece cuando los creyentes no cambian su antigua manera de vivir y adoptan la nueva vida en Cristo, de nuevas criaturas que Dios quiere que adoptemos. El Espíritu Santo se entristece o siente dolor cuando los creyentes mienten y ocultan la verdad, cuando se enojan y son implacables, cuando roban y se niegan a compartir, cuando dicen palabras obscenas o carecen de un espíritu misericordioso. En Efesios 1:13, la palabra del Señor también dice, en él también, quiero leer esta porción bíblica porque creo que tengo más versículos acá que quiero leer, no solamente el versículo 13. Efesios, denme un segundo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Señor nos salvó, puso en nosotros un sello que declara que somos de él para siempre. Si Dios ha sido tan misericordioso con nosotros para darnos salvación, nos ha sellado para toda una eternidad y cada día nos guarda hasta que llegue el día de nuestra redención. Entonces, ¿cómo es posible que entristezcamos el Espíritu Santo? Es una pregunta que nos hace aquí el autor acerca de que no debemos contristar el Espíritu Santo, más bien vivir en el Espíritu. A veces los cristianos nos sentimos orgullosos por el bien que hemos hecho o por el número de años que tenemos en la iglesia. Pero para que Dios obre abundantemente en nosotros, debemos servirle humildemente. Debemos aceptar que nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos impide hacer su voluntad, sin importar qué tan capaces seamos o cuánta experiencia o fuerzas creamos tener. Cada día debemos rendir nuestra vida a la guía y el gobierno de su Espíritu. Es decir, permitir que nuestro andar espiritual, que también nuestra profesión, nuestras finanzas, nuestras familias, nuestras relaciones, todo lo que hace parte de nuestra vida, vayan hacia donde Dios quiere, que seamos guiados por su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nunca libera su poder sobrenatural sobre una vida que continúa en rebeldía. En Hechos 5:32, la palabra del Señor dice esto. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es para los que obedecen, para los que creen a esa promesa que Dios ha dado a su iglesia. Ya para concluir, hermanos, para terminar, dice aquí la lección, ser llenos del Espíritu Santo es básicamente un asunto de fe. La fe es el switch o interruptor que enciende el poder del Espíritu Santo. Tener fe es pensar que yo no puedo, pero Dios sí. Por lo tanto, cada mañana tratemos de orar o cada momento que podamos oremos y pidámosle que sea el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Dice, si hacemos esta oración pidiéndole al Señor que guíe nuestras vidas y que su Espíritu Santo more en nosotros y que seamos llenos de ese poder, este principio, si convertimos este principio en nuestro estilo de vida, seguro que de nosotros brotarán ríos de agua viva. Y en Juan 7:38, la palabra del Señor también menciona
que en nuestro interior van a correr ríos de agua vivas, y Jesús dijo esto en la fiesta de los tabernáculos cuando habló por primera vez sobre el Espíritu Santo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, hermanos. Entonces esta es la lección del día de hoy, que trata sobre volvernos a llenar de su Espíritu Santo, de ese poder transformador que cambia la vida del ser humano. Yo soy testigo, hermanos, del poder de Dios cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cómo el Señor hace una obra transformadora en la vida, en nuestra vida y en la vida de los que creen. Amén, hermanos. Entonces pidámosle al Señor que nos llene con el poder de su Espíritu Santo, para que tengamos poder sobre el pecado, para que tengamos poder para llevar a cabo su obra en este mundo, y para que el Espíritu Santo haga todos esos 5 puntos que mencionamos. El Espíritu Santo tiene más obras, solo hablamos 5 hoy, pero que Dios sea en nosotros obrando. Amén. Entonces yo les pido, hermanos, que hagamos una oración. Los saludo a todos en el nombre de Jesús, a cada uno de los hermanos que se conectaron hoy, y espero que esta lección sea de edificación para sus vidas, y que entendamos que Dios quiere morar en nosotros, que Dios nos ha llamado a nosotros, a su iglesia, a ser el templo donde more su Espíritu Santo, y que nosotros, su iglesia, las personas, somos el templo donde Dios quiere habitar y nos quiere llenar de ese poder. Hagamos una oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este estudio, Señor, que habla acerca de tu Espíritu. Te pedimos, Señor Jesús, que nos llenes con poder, con autoridad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, que tu Espíritu Santo produzca, Señor, dones, que produzca dones en nosotros, que produzca, Señor, amor, paciencia, gozo, benignidad, todo, Señor, esas cualidades, Señor, que tú quieres que estén en nosotros para que nos parezcamos más a ti. Llénanos con tu poder, Señor. Bendice y llena a cada uno de mis hermanos con tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, gracias por conectarse en el día de hoy. Los saludo a todos. Deseo que tengan una bonita noche, y deseo que el Espíritu de Dios nos guíe y nos fortalezca y nos ayude. Amén. A cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga, hermanos.